Mamá, ya deja el drama. Ni siquiera usas esa tarjeta, solo está ahí guardada como todo lo que tienes. Marta me lanzó esa frase como si me estuviera haciendo un favor. Mi hija de 38 años, parada en mi propia sala, justificando por qué ella y su hermano acababan de vaciar mi tarjeta de crédito dorada. $15. Eso era lo que quedaba después de que hicieran compras por $32,000, mientras yo confiaba en ellos como la tonta que creían que era. Mauricio se acercó agitando unas llaves nuevas frente a mi cara, con esa sonrisa de niño malcriado que nunca había perdido a los 42 años. Mira, mamá. Por fin conseguí ese carro que tanto quería. Un modelo del año, completamente pagado. Y Marta renovó toda su sala y su recámara con muebles italianos. Sabíamos que tú nos ibas a entender porque siempre lo haces. Los miré a los dos. Mis hijos. Los seres humanos por los que había sacrificado mi juventud, mi matrimonio, mis sueños, mi dinero. Ahí estaban, celebrando haberme robado $32,000 como si fuera motivo de fiesta. Pero en lugar de llorar, en lugar de gritarles, en lugar de hacer el numerito de madre sufrida que esperaban, sentí algo extraño. Una calma helada. Una claridad que no había sentido en décadas. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Qué bueno, hijitos, dije con una sonrisa que lo sorprendió tanto que Marta dio un paso atrás. Siempre he querido verlos felices y realizados. Mauricio frunció el ceño. No era la reacción que esperaba. Había venido preparado para lidiar con lágrimas, con reproches, con el drama de siempre. No con esta versión calmada de su madre. ¿En serio no estás molesta, mamá? Marta se mordió el labio inferior, ese gesto nervioso que hacía desde niña cuando sabía que había hecho algo malo pero no quería admitirlo. ¿Molesta? ¿Por qué habría de estar molesta? Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado después de la muerte de su padre, cuando por fin pude elegir muebles que me gustaran a mí. Ustedes son mis hijos. Todo lo que tengo es para ustedes. Eso era verdad. Todo lo que tenía era para ellos, incluyendo esa tarjeta de crédito que acababan de usar. Solo que ellos no tenían idea de qué cuenta estaba vinculada a esa tarjeta. No tenían idea de que los $32,000 que acababan de gastar tan alegremente no eran míos. Ay, mamá, eres la mejor. Marta se inclinó para darme un beso en la mejilla, y por primera vez en años, su cariño me dio asco. Sabía que ibas a entender. Por eso te queremos tanto. Sí, mamá. Mauricio se acomodó en el sofá como si fuera el dueño de la casa, y no te preocupes por el dinero. En cuanto consiga un trabajo nuevo, te vamos a devolver todo. Aunque ya sabes que tú nunca necesitas nada, siempre tienes de sobra. Trabajo nuevo. Mauricio llevaba 2 años buscando trabajo nuevo mientras vivía de mi pensión y de los ahorros que su padre y yo habíamos juntado durante 40 años de matrimonio. Pero esta vez había tocado una cuenta muy especial. Una cuenta que había abierto precisamente pensando en este momento. ¿Sabes qué, hijo? Le sonreí con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de ser la madre perfecta. Creo que esta vez las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Marta ladeó la cabeza como un perrito confundido. Ya van a ver. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. ¿Quieren café? Creo que vamos a necesitar sentarnos a platicar muy pronto. Los escuché murmurar entre ellos mientras preparaba el café. Mauricio le decía a Marta que yo estaba actuando extraño, que nunca había reaccionado así. Marta respondía que tal vez por fin había entendido cuál era mi lugar en la familia. Qué equivocados estaban. Mientras el café se colaba, saqué mi celular y revisé la aplicación del banco. La cuenta que había vinculado a esa tarjeta dorada tenía un saldo de 0 pesos. Completamente vacía. Tal como había planeado que pasara si algún día mis hijos decidían que mi dinero era suyo. Pero no era mi dinero el que habían gastado. Era el de ellos. La herencia que sus abuelos paternos les habían dejado, esa que yo había estado administrando durante 5 años esperando el momento adecuado para entregársela, acababa de esfumarse en un carro nuevo y unos muebles que ni siquiera necesitaban. $32,000 que habían sido para ellos desde siempre, pero que ahora ya no existían. Regresé a la sala con 3 tazas de café y esa sonrisa que ahora no podía borrar de mi rostro. Bueno, hijitos, dije mientras les servía el café como había hecho miles de veces en mi vida,
¿Me cuentan qué tal está quedando la casa nueva de Marta con esos muebles tan caros? ¿Y cómo se siente manejar un carro completamente pagado? Mauricio. Mauricio se recostó en mi sofá como si fuera el rey del mundo, con esa actitud de hombre satisfecho que me daba náuseas. Ay, mamá, el carro está increíble. Es una camioneta modelo 2024, con asientos de piel, pantalla táctil, todo automático. Por fin tengo un vehículo digno, no como esa chatarra que traía antes. Y mis muebles están hermosísimos. Marta sacó su celular y comenzó a mostrarme fotos. Mira, este juego de sala costó $8,000, pero es importado de Italia. Y la recámara, mamá, tienes que verla. La cama king size con cabecera tapizada, el tocador con espejo iluminado, todo combinado. Los veía ahí, tan orgullosos de sus compras, tan seguros de que habían jugado conmigo como con una anciana indefensa. Pero mientras ellos celebraban, yo recordaba exactamente cómo había llegado a este momento. No había sido casualidad. No había sido descuido mío dejar esa tarjeta donde ellos pudieran tomarla. Había sido una prueba. Mi vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que yo era Gloria Márquez, la mujer que tomaba sus propias decisiones. Tenía 43 años cuando enviudé, y en lugar de quedarme llorando, abrí un pequeño negocio de comida casera que me funcionó muy bien durante años. Tenía mi propia casa, mis propios ingresos, mi propia vida. Pero poco a poco, mis hijos fueron llegando con sus problemas, sus necesidades, sus crisis financieras constantes. Mamá, solo por unos meses hasta que me estabilice, decía Mauricio cada vez que perdía un trabajo. Mamá, necesito ayuda con el enganche de la casa, pedía Marta cuando quería mudarse a un lugar más caro. Y yo, como la tonta que creían que era, siempre decía que sí. Cerré mi negocio porque Mauricio necesitaba que lo ayudara a cuidar a sus hijos cuando se divorció. Vendí mi casa grande y me mudé a esta más pequeña porque Marta necesitaba dinero para la universidad de sus niños. Una decisión tras otra, siempre pensando en ellos, nunca en mí. ¿Te acuerdas, mamá? Marta siguió pasando fotos en su teléfono. Cuando nos decías que teníamos que aprender a valorar las cosas? Pues ya ves, ahora sí sabemos valorar lo bueno. ¡Qué ironía! Ellos creían que habían aprendido a valorar, pero lo que habían hecho era gastar su propia herencia sin saberlo. Los $32,000 que acababan de dilapidar eran el dinero que los padres de mi difunto esposo habían dejado específicamente para sus nietos. Dinero que yo había administrado cuidadosamente durante 5 años, esperando el momento adecuado para entregárselo. Mira, mamá, Mauricio se inclinó hacia adelante. Sabemos que a lo mejor te sorprendió que usáramos la tarjeta sin preguntarte, pero es que tú siempre nos has enseñado que la familia es lo primero. Y nosotros somos tu familia. Exacto, Marta asintió con entusiasmo. Además, mamá, tú ya tienes todo lo que necesitas. Esta casa está pagada, tienes tu pensión, tus ahorros. Nosotros somos los que estamos luchando, los que tenemos gastos, responsabilidades. Responsabilidades. Mauricio no había tenido un trabajo estable en 2 años. Marta estaba casada con un hombre que ganaba bien, pero ella prefería gastar el dinero de su madre antes que pedirle a su marido. Y ahí estaban, hablándome de responsabilidades. Tienes razón, hija, dije tomando un sorbo de mi café. Ustedes sí tienen muchas responsabilidades. Por eso me da mucho gusto ver que por fin pueden darse esos gustos que tanto merecen. Mauricio y Marta intercambiaron una mirada de satisfacción. Creían que me habían convencido, que había aceptado mi papel de madre cajero automático. No tenían idea de lo que se venía. Es que mira, mamá, Mauricio se puso en modo explicativo, como si me estuviera dando una lección de vida. Nosotros ya no estamos en edad de andar pidiendo permiso para todo. Somos adultos, tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias necesidades. Y sabemos que tú nos entiendes porque eres una mujer inteligente. Mujer inteligente. Después de tratarme como tonta, ahora resultaba que era inteligente. La manipulación era tan obvia que me daba risa. Además, Marta agregó mientras guardaba su celular, no es como si fuéramos a dejarte sin nada. Tú sabes que cuando nosotros estemos bien, siempre te vamos a cuidar. Somos una familia, nos cuidamos entre todos. Cuidarme. Como me habían cuidado estos últimos años mientras yo pagaba sus cuentas, les daba dinero para sus caprichos,
cuidaba a sus hijos cuando ellos salían de parranda, cocinaba para sus familias cada domingo. Ese tipo de cuidado. Por eso mismo, hijitos, dije levantándome para recoger las tazas vacías, creo que es momento de que hablemos de algunas cosas importantes. Cosas que tal vez no saben y que deberían saber. ¿Qué tipo de cosas? Marta frunció el ceño. Cosas sobre dinero, sobre herencias, sobre decisiones que tomé hace tiempo pensando en ustedes. Caminé hacia la cocina con las tazas, pero desde ahí les grité, ¿sabían que esa tarjeta que usaron no está conectada a mi cuenta personal? El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Cuando regresé, los dos me miraban con una mezcla de confusión y nerviosismo que no habían tenido antes. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? La voz de Mauricio había perdido toda su seguridad anterior. Me senté frente a ellos, con esa calma que solo viene cuando sabes que tienes todas las cartas ganadoras en la mano. Quiero decir, hijitos, que el dinero que acaban de gastar no era mío. ¿Cómo que no era tuyo? Marta se irguió en el sofá, y por primera vez desde que habían llegado, vi un destello de pánico en sus ojos. Mamá, no entiendo. Era tu tarjeta, tu nombre está ahí. Sí, mi nombre está en la tarjeta, confirmé, disfrutando cada segundo de su creciente nerviosismo, pero eso no significa que el dinero fuera mío. Mauricio se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando trataba de resolver un problema que lo superaba. Mamá, explícanos bien. ¿De qué cuenta sacamos el dinero entonces? Los miré a los dos. Mis hijos adultos, tan seguros de sí mismos hace unos minutos, ahora comenzando a entender que tal vez habían metido la pata más grande de sus vidas. Pero antes de revelarles la verdad completa, necesitaba que entendieran cómo habíamos llegado hasta aquí. Necesitaba que recordaran todos los momentos en que me habían tratado como su propiedad personal. Siéntense bien, les dije, porque vamos a recordar algunas cosas. Todo había comenzado a cambiar hace 3 años, cuando Mauricio perdió su trabajo en la constructora y llegó a mi casa con sus 2 hijos, diciéndome que solo iba a ser temporal. Solo hasta que me reubique, mamá. Tú sabes cómo está la situación. La situación. Siempre había una situación que justificaba por qué yo tenía que rescatarlos. Mauricio se instaló en mi casa con sus hijos de 15 y 17 años, convirtiendo mi hogar en su base de operaciones para buscar trabajo. Pero buscar trabajo, según él, significaba levantarse al mediodía, desayunar lo que yo había comprado, usar mi internet para ver videos todo el día, y salir en las noches con amigos que tampoco trabajaban. Mauricio, recordé en voz alta, ¿te acuerdas cuando me dijiste que yo no entendía lo difícil que era conseguir trabajo a los 40 años? Mamá, ¿qué tiene que ver eso con? Comenzó a protestar. Tiene que ver con todo, lo interrumpí. Porque mientras tú me explicabas lo difícil que era tu vida, yo estaba levantándome a las 5 de la mañana para hacer el desayuno de tus hijos, lavar su ropa, planchar sus uniformes, y darles dinero para el transporte. Todo con mi pensión de viuda. Marta se removió incómoda en su asiento. Ella también tenía su parte en esta historia. Y tú, Marta, me dirigí hacia ella. Llegabas cada fin de semana con tu familia completa para que yo les cocinara, porque según tú, extrañabas mi sazón. Pero nunca traías ni una bolsa de tortillas. Nunca ofrecías pagar el gas, la luz extra, nada. Mamá, es que pensábamos que te gustaba hacer eso por nosotros, murmuró Marta. Siempre parecías feliz de tenernos aquí. Feliz. Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Feliz de trabajar como sirvienta en mi propia casa? ¿Feliz de ver cómo mis ahorros se iban reduciendo cada mes para mantener a toda su familia? La verdad es que no había sido feliz ni un solo día en estos últimos 3 años. Había sido una mujer cansada, agotada, invisible en su propia vida. Pero había estado esperando, observando, aprendiendo exactamente quiénes eran mis hijos cuando creían que tenían todo el poder. Pero mamá, Mauricio trató de recuperar el control de la conversación. Nosotros siempre te hemos querido. Si alguna vez te hicimos sentir mal, no era nuestra intención. No era su intención. Los miré fijamente. No era su intención cuando me dijeron que yo ya estaba muy vieja para entender cómo funcionaba el mundo moderno. Cuando me quitaron las llaves de mi propio carro porque según ustedes ya no veía bien para manejar. Eso había pasado el año pasado.
Llegaron un día con un pretexto sobre mi vista, me hicieron sentir como una anciana incapaz, y se quedaron con mi carro. Un carro que yo había pagado completamente y que mantenía en perfectas condiciones. Pero según ellos, era por mi seguridad. Mamá, es que nos preocupábamos por ti, intentó justificarse Marta. Se preocupaban tanto que Mauricio usaba mi carro todos los días para ir a buscar trabajo que nunca encontraba, y tú lo usabas los fines de semana para pasear con tus amigas. Bueno, pero... Mauricio comenzó a balbucear. Pero nada, lo corté. ¿Se acuerdan cuando llegué al hospital después de mi caída y ustedes estaban más preocupados por saber si había cancelado mis tarjetas que por cómo me sentía? Había sido hace 6 meses. Me resbalé en el baño y me lastimé la espalda. Pasé 3 días en observación, y la primera pregunta de Marta cuando llegó no fue «¿Cómo estás, mamá?», sino «¿Ya hablaste al banco para avisar que estás bien? No vaya a ser que bloqueen las cuentas». Es que queríamos asegurarnos de que no tuvieras problemas financieros por el accidente, explicó Marta, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. ¿Problemas financieros? ¿O querían asegurarse de que sus mesadas siguieran llegando puntuales? Porque eso era lo que se habían vuelto. Mesadas. Cada mes, Mauricio necesitaba dinero para la gasolina, para los gastos de sus hijos, para sus entrevistas de trabajo. Cada mes, Marta necesitaba ayuda con algún gasto imprevisto, con algo para la casa, con regalos para sus hijos. Mamá, creo que estás exagerando un poco, Mauricio se atrevió a decir. Nosotros siempre hemos estado ahí para ti. ¿Así? ¿Como cuando tuve que ir sola a todas mis citas médicas porque ustedes estaban ocupados? ¿Como cuando me enfermé de gripe y tuve que pedirle a mi vecina que me comprara las medicinas porque ustedes no contestaban el teléfono? Es que... Marta comenzó a excusarse. Es que nada, volví a interrumpir. Durante 3 años he sido su cajero automático, su sirvienta, su chofer cuando necesitaban, su niñera cuando se les antojaba salir. Y ustedes creyeron que podrían seguir así para siempre. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Por primera vez en años, mis hijos no tenían respuesta inmediata. No tenían excusa preparada. No tenían forma de voltear la situación para hacerse las víctimas. Pero hoy, continué, hoy decidieron dar el paso final. Hoy decidieron que ya ni siquiera necesitaban pedirme permiso. Que podían simplemente tomar mi tarjeta y gastar lo que se les antojara. Mamá, nosotros. Empezó Mauricio. Ustedes pensaron que habían robado a una vieja tonta e indefensa. Terminé la frase por él. Pero se equivocaron en algo muy importante. Los dos me miraban ahora con una mezcla de miedo y confusión que me resultaba al most satisfactoria. ¿En qué nos equivocamos?, preguntó Marta con voz temblorosa. Sonreí, esa sonrisa que había estado guardando durante años. En pensar que el dinero que acababan de gastar era mío. Mamá, ya deja de hablar en adivinanzas. Mauricio se puso de pie, y por primera vez vi que sus manos temblaban ligeramente. Si el dinero no era tuyo, entonces ¿de quién era? Me quedé sentada, disfrutando de ese momento en que el poder había cambiado de manos sin que ellos se dieran cuenta. Durante 3 años había sido la mujer que obedecía, que daba, que se callaba. Ahora era mi turno de controlar la conversación. Era de ustedes, dije simplemente, y vi cómo la sangre se les iba del rostro. ¿Qué quieres decir con que era nuestro? Marta se había puesto pálida, y su voz sonaba como un susurro ahogado. Exactamente lo que oí. Los $32,000 que acaban de gastar eran la herencia que sus abuelos paternos les dejaron cuando murieron. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar cómo se les aceleraba la respiración a ambos. Mauricio se dejó caer de nuevo en el sofá como si le hubieran quitado todas las fuerzas. No, no puede ser, balbuceó. Los abuelos no nos dejaron nada. Tú misma nos dijiste que no había herencia. Yo nunca les dije eso, respondí con calma. Ustedes asumieron que no había herencia porque cuando murieron, no vieron que llegara dinero inmediatamente. Pero yo nunca confirmé ni negué nada. La verdad era más compleja, y ellos estaban a punto de descubrirla. Cuando los padres de mi esposo murieron hace 5 años, me dejaron a mí como albacea de una herencia modesta pero significativa. $35,000 que habían ahorrado durante toda su vida, con una condición muy específica.
El dinero era para sus nietos, pero solo debía entregarse cuando demostraran madurez y responsabilidad. Los abuelos sabían cómo eran ustedes, continué, viendo cómo Marta comenzaba a respirar de forma agitada. Por eso me pidieron que administrara el dinero hasta que ustedes estuvieran listos para recibirlo. ¿Listos cómo?, preguntó Mauricio con voz ronca. Listos para valorarlo. Listos para no desperdiciarlo. Listos para entender que el dinero no crece en los árboles. Hice una pausa deliberada. Pero parece que nunca estuvieron listos. Marta se había llevado las manos a la cabeza, despeinándose el cabello que siempre mantenía perfecto. Mamá, esto tiene que ser una broma. Dime que estás jugando con nosotros. Una broma. Me reí, pero era una risa amarga. ¿Como la broma que ustedes me han estado haciendo durante 3 años? Como la broma de tratarme como su empleada personal. Pero nosotros no sabíamos, susurró Mauricio. Si hubiéramos sabido que había dinero de la herencia. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Habrían sido mejores hijos? ¿Habrían dejado de tratarme como basura? ¿Habrían dejado de verme como su cajero automático personal? La realidad era que yo había estado observándolos durante estos 5 años, esperando ver alguna señal de que habían madurado, de que valoraban algo más que el dinero fácil. Había esperado ver gestos de cariño genuino, de respeto, de consideración. Pero lo único que había visto era codicia disfrazada de amor filial. Hace 1 año, continué, cuando ustedes me dijeron que ya estaba muy vieja para manejar mis propias finanzas, yo abrí una cuenta especial. Transferí el dinero de la herencia a esa cuenta y saqué una tarjeta vinculada específicamente a ese dinero. ¿Por qué? Marta tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico puro. Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería saber si realmente me veían como su madre o como su propiedad. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Quería una prueba definitiva de quiénes eran ustedes cuando pensaban que tenían todo el poder. Mamá, nosotros te queremos. Mauricio se acercó por detrás, con esa voz de niño asustado que usaba cuando era pequeño y rompía algo valioso. Siempre te hemos querido. Me quieren. Me volteé para mirarlo. ¿Me quieren cuando me quitan las llaves de mi carro? ¿Me quieren cuando me hablan como si fuera una retrasada mental? ¿Me quieren cuando usan mi casa como hotel gratuito? Es que no nos dábamos cuenta de que te molestaba, balbuceó Marta. No se daban cuenta. Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. ¿No se daban cuenta cuando yo lloraba en las noches? ¿No se daban cuenta cuando dejé de salir con mis amigas porque no tenía dinero para gastar en mí después de mantenerlos a ustedes? Porque esa era la verdad que nunca les había dicho. Había dejado de vivir mi propia vida para financiar las de ellos. Mis amigas dejaron de invitarme porque siempre tenía que declinar por falta de dinero. Dejé de comprarme ropa porque el dinero se iba a los gastos de la casa que se habían multiplicado con Mauricio y sus hijos viviendo conmigo. Mamá, si nos hubieras dicho, empezó Mauricio. Les hubiera dicho que, lo corté. ¿Que me sentía como una prisionera en mi propia casa? ¿Que cada mes calculaba cuánto me quedaba después de mantenerlos para ver si podía comprarme aunque fuera un par de zapatos nuevos? Nosotros podríamos haber cambiado, susurró Marta. ¿Ah, sí? ¿Cómo cambiaron cuando les dije que me lastimaba la espalda cargar las bolsas del mercado para toda la familia? ¿Cómo cambiaron cuando les dije que necesitaba ayuda con los gastos de la casa? Cada vez que había tratado de poner límites, ellos habían encontrado la forma de hacerme sentir culpable. Pero mamá, nosotros pensábamos que te gustaba cuidarnos. Pero mamá, tú siempre has sido tan fuerte. Pero mamá, ¿no te da alegría tenernos cerca? La verdad, continué, es que ustedes nunca quisieron cambiar. Lo que querían era seguir teniendo una madre que fuera su esclava personal, y cuando eso ya no les pareció suficiente, decidieron que también podían ser mis dueños. No es cierto, protestó Mauricio, pero su voz sonaba hueca. ¿No? Entonces, ¿por qué tomaron mi tarjeta sin permiso? ¿Por qué gastaron $32,000 sin siquiera preguntarme? ¿Por qué llegaron aquí riéndose de que solo quedaban $15, como si fuera la broma más divertida del mundo? No tenían respuesta para eso, porque la respuesta era evidente.
Habían llegado hasta aquí porque genuinamente creían que yo era su propiedad, que mi dinero era su dinero, que mi vida existía únicamente para servirlos a ellos. La tarjeta que usaron, continué, tenía exactamente el dinero de su herencia. $35,000 menos los 3,000 que ya había gastado en ustedes durante estos años. ¿Qué 3,000? Preguntó Marta. Los regalos de cumpleaños caros que me pidieron que comprara para sus hijos. Las emergencias familiares que siempre resultaban ser caprichos. Los préstamos que nunca devolvieron. Hice una pausa. Todo salió de la herencia de ustedes, no de mi dinero. La ironía era perfecta. Durante años habían estado gastando su propia herencia gota a gota, sin saberlo. Y ahora, en un acto final de codicia y falta de respeto, habían terminado de destruir el regalo que sus abuelos les habían dejado. Mamá, Mauricio se acercó con los ojos llorosos. Tiene que haber una forma de arreglar esto. Podemos devolver las cosas. Podemos. ¿Devolver qué? Lo interrumpí. ¿Van a devolver el carro que ya está a tu nombre? ¿Van a devolver los muebles que ya están en la casa de Marta? ¿Van a devolver los años que me robaron de mi propia vida? Por primera vez en 3 años, mis hijos se habían quedado sin palabras. Marta se había desplomado en el sofá, con las manos cubriéndole la cara. Sus sollozos llenaban el silencio de la sala, pero por primera vez en años, no me movían a consolarla. Durante décadas había corrido a secarle las lágrimas cada vez que algo no salía como ella quería. Esta vez me quedé parada donde estaba, observándola llorar por las consecuencias de sus propias decisiones. Mamá, por favor. Mauricio se acercó con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Tiene que haber algo que podamos hacer. Alguna forma de solucionar esto. Me alejé de él antes de que pudiera tocarme. ¿Solucionar qué, Mauricio? ¿El hecho de que se gastaron su propia herencia? ¿O el hecho de que por fin descubrí exactamente qué tipo de hijos tengo? No somos malas personas, gimoteó Marta desde el sofá. Solo cometimos un error. Un error. La palabra me salió cargada de años de resentimiento contenido. ¿Cuál parte fue el error? ¿Robarme la tarjeta? ¿Gastar $32,000 sin permiso? ¿O llegar aquí riéndose de que me habían dejado sin dinero? Se habían quedado sin argumentos, pero yo apenas estaba empezando. Durante 3 años había guardado silencio, había tragado humillaciones, había sonreído cuando quería gritar. Ahora todas esas palabras reprimidas estaban saliendo como agua de una presa rota. ¿Saben lo que más me dolió de todo esto? Continué, caminando de un lado a otro de la sala. No fue el dinero. Fue darme cuenta de que mis propios hijos me veían como algo que podían usar y desechar. Eso no es cierto, protestó Mauricio débilmente. ¿No? Entonces explícame por qué en 3 años nunca me preguntaron cómo me sentía. Explícame por qué nunca notaron que dejé de comprarme ropa nueva, que dejé de salir con mis amigas, que dejé de hacer las cosas que me gustaban. La verdad era que había dejado de ser Gloria Márquez para convertirme en la mamá de Mauricio y Marta. Una extensión de ellos, no una persona independiente con deseos y necesidades propias. Pero nosotros pensábamos. Empezó Marta. Ustedes no pensaban, la interrumpí. Ustedes asumían. Asumían que yo estaría ahí siempre, disponible para lo que necesitaran, sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Me senté en mi sillón, el único mueble de la sala que realmente me gustaba, el único que había escogido yo sin consultar la opinión de nadie más. ¿Saben cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería hacer en mi cumpleaños? Los dos me miraron en silencio. Hace 4 años. Antes de que esta pesadilla empezara. Me acomodé en el sillón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en mi propia casa. Desde entonces, mis cumpleaños se volvieron excusas para que ustedes vinieran a comer gratis mientras yo cocinaba y limpiaba. Pero mamá, siempre te celebrábamos, murmuró Marta. ¿Me celebraban? ¿O celebraban tener una excusa para una comida gratis? La miré directamente a los ojos. Porque yo no recuerdo haber recibido ni un regalo comprado con el dinero de ustedes en estos últimos años. Esa era otra herida que llevaba guardada. Mis regalos de cumpleaños y Navidad se habían vuelto cosas que yo misma compraba con mi dinero, pero que ellos envolvían y me entregaban como si hubieran hecho un gran esfuerzo. Es que no teníamos dinero para
comenzó Mauricio. No tenían dinero. Me reí con amargura. El mismo Mauricio que se gastó $500 en una parrillada con sus amigos el mes pasado no tenía dinero para un regalo de $50 para su madre. Lo había visto presumir las fotos en Facebook. Una parrillada en un lugar caro, con cortes de carne premium, cerveza importada, todo pagado por él para impresionar a sus amigos. Pero para mi cumpleaños, no tenía ni $20. Y tú, Marta, me dirigí hacia ella. La misma que se gastó $300 en un tratamiento facial la semana pasada no tenía dinero para invitar a su madre a almorzar por su cumpleaños. También lo había visto en sus redes sociales. Fotos de ella en el spa, presumiendo su nueva rutina de cuidado facial, mientras yo me conformaba con crema barata del supermercado porque mi dinero se iba en mantener a su familia. Mamá, no queríamos que pensaras que no te queríamos, sollozó Marta. No querían que pensara que no me querían. Me levanté del sillón bruscamente. Entonces, ¿qué se supone que debía pensar cuando me trataban como su empleada? ¿Qué debía pensar cuando me hablaban como si fuera tonta? ¿Qué debía pensar cuando tomaron las llaves de mi carro como si fuera una niña que no puede cuidarse sola? Las lágrimas de Marta se habían vuelto más intensas, pero ya no me afectaban. Había llorado demasiadas noches sola en mi cuarto como para sentir compasión por sus lágrimas de cocodrilo ahora. Durante 3 años, continué, me levanté cada mañana preguntándome en qué momento mis hijos se habían vuelto extraños. ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su sirvienta? Nunca fuiste nuestra sirvienta, protestó Mauricio. ¿No? Entonces explícame por qué yo lavaba la ropa de tus hijos adolescentes mientras tú te quedabas viendo televisión. Explícame por qué yo limpiaba los desastres que hacían en mi casa mientras ustedes salían a divertirse. Es que pensábamos que te gustaba hacer esas cosas, murmuró. Les gustaba pensar eso porque era más cómodo que admitir que me estaban explotando. Los miré a ambos fijamente. O porque realmente creían que una mujer de 65 años no tenía nada mejor que hacer que limpiar sus cochinadas. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Por primera vez en años, mis hijos no tenían excusas preparadas, no tenían formas de voltear la conversación para hacerse las víctimas. La verdad, continué, es que ustedes nunca me vieron como una persona. Me vieron como un recurso. Algo que podían usar cuando necesitaran dinero, comida, trabajo doméstico gratis, cuidado de niños. Eso no es verdad, susurró Marta, pero su voz sonaba hueca. ¿No? Entonces díganme, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mi bienestar sin que tuviera que ver con lo que yo podía hacer por ustedes? No pudieron responder, porque la respuesta era nunca. En 3 años, ni una sola vez habían mostrado interés genuino en mi felicidad o mi bienestar. ¿Saben lo que más me duele?, les pregunté, volviendo a sentarme. No es haber perdido mi dinero, mi tiempo, o mi comodidad. Es haber perdido a mis hijos. No nos has perdido, Mauricio se acercó de nuevo. Estamos aquí. Están aquí. Lo miré con tristeza. ¿Los hijos que me trajeron flores cuando me enfermé? ¿Los que me llamaban solo para saber cómo estaba? ¿Los que respetaban mis decisiones y valoraban mi experiencia? Esos hijos se perdieron hace años. Los que están aquí son 2 extraños que casualmente comparten mi apellido. La transformación había sido gradual, pero definitiva. Poco a poco, el respeto se había vuelto condescendencia. El cariño se había vuelto conveniencia. El amor se había vuelto costumbre. Pero podemos cambiar, suplicó Marta. Podemos volver a ser como antes. Me quedé callada por un momento, procesando esas palabras. ¿Volver a ser como antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de que mostraran su verdadera naturaleza? ¿Antes de que yo descubriera que el amor que creía que me tenían era solo interés? No, dije finalmente. No pueden volver a ser como antes, porque ahora ya sé quiénes son realmente. Y esa era la verdad más dolorosa de todas. No puede ser que haya sido todo planeado. Mauricio se puso de pie de golpe, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no era pánico o tristeza. Era ira. No puede ser que nos hayas estado tendiendo una trampa todo este tiempo. Su reacción me confirmó lo que ya sabía. Mis hijos no habían aprendido nada. Ni siquiera ahora,
cuando habían perdido su herencia por su propia codicia, eran capaces de asumir responsabilidad. Era más fácil culparme a mí que reconocer lo que habían hecho. Una trampa. Me quedé sentada, manteniendo la calma que tanto los estaba alterando. Es una trampa dejar una tarjeta en mi propia casa y esperar que mis hijos respeten mi propiedad. Pero tú sabías que la íbamos a usar, gritó Marta, secándose las lágrimas de rabia que habían reemplazado a las de tristeza. Tú sabías que necesitábamos dinero. Ah, claro, asentí con ironía. Yo sabía que mis hijos adultos, de 42 y 38 años, iban a robarme. Eso es lo que me están diciendo. No es robar cuando es de la familia, explotó Mauricio. El dinero de los padres es para los hijos. Ahí estaba. La verdad que habían estado escondiendo detrás de sonrisas y manipulaciones. Para ellos, yo no era una persona con derechos propios. Era una fuente de recursos que existía únicamente para su beneficio. El dinero de los padres es para los hijos, repetí lentamente. ¿Y cuándo exactamente dejé de ser una persona para convertirme en su propiedad personal? No es eso lo que queremos decir, protestó Marta, pero sus palabras sonaban huecas. Es exactamente lo que quieren decir, repliqué. Por eso nunca les pareció extraño que yo pagara todos los gastos mientras ustedes gastaban su dinero en caprichos. Por eso nunca cuestionaron que yo trabajara como su sirvienta mientras ustedes se divertían. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mis propios hijos, los seres humanos que había criado con amor y sacrificio, realmente creían que mi vida les pertenecía. Mira, mamá, Mauricio cambió su tono a uno más calculador. Entendemos que estés molesta. Pero piénsalo bien. Nosotros somos tu familia. Somos lo único que tienes. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por dinero? La manipulación era tan evidente que casi me dio risa. Ahora resultaba que yo era la que estaba destruyendo la relación, no ellos que me habían robado. Yo era la que estaba priorizando el dinero, no ellos que habían gastado $32,000 sin permiso. Destruir nuestra relación. Los miré con una mezcla de asombro y desprecio. ¿Ustedes creen que tenemos una relación? Claro que la tenemos, exclamó Marta. Somos una familia. Una familia. Me reí, pero no había humor en esa risa. ¿Las familias se roban entre ellas? ¿Las familias se tratan como empleados? Las familias se mienten y manipulan. Todas las familias tienen problemas, gritó Mauricio. Pero se superan. Se perdonan. Tienen razón, dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. Las familias se perdonan. Pero para el perdón, primero tiene que haber arrepentimiento. Y ustedes no están arrepentidos de lo que hicieron. Están arrepentidos de haber sido descubiertos. Era la verdad. Si la tarjeta hubiera estado conectada a mi cuenta personal y yo hubiera perdido realmente mis ahorros, ellos seguirían justificándose. Seguirían diciéndome que era mi obligación mantenerlos, que era natural que los hijos usaran el dinero de los padres. Sí estamos arrepentidos, protestó Marta. ¿De qué? La desafié. ¿De usar la tarjeta sin permiso? ¿De gastar dinero que no era suyo? ¿O solo de que ese dinero resultó ser su herencia? No pudieron responder, porque sabíamos todos cuál era la respuesta real. Además, continué, se han puesto a pensar en lo que realmente perdieron hoy. Perdimos $32,000, sollozó Marta. No, la corregí. Perdieron mucho más que eso. Caminé hacia el centro de la sala, donde ambos pudieran verme claramente. Era importante que entendieran la magnitud de lo que había pasado aquí. Perdieron la oportunidad de conocer a su verdadera madre, dije lentamente. Perdieron la oportunidad de tener una relación real conmigo, basada en respeto mutuo en lugar de explotación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mauricio con voz quebrada. Quiero decir que durante 3 años, ustedes han estado viviendo con una mujer que no era yo. Han estado viviendo con la Gloria que creían que necesitaban, sumisa, callada, siempre disponible para servirlos. Me senté frente a ellos, mirándolos directamente a los ojos. Pero esa Gloria ya no existe. Ya no voy a ser su empleada. Ya no voy a ser su cajero automático. Ya no voy a fingir que está bien ser tratada como basura en mi propia casa.
Mamá, nosotros podemos cambiar, suplicó Marta. Podemos tratarte mejor. Pueden. La miré con escepticismo. ¿Cómo cambiaron cuando les dije que me dolía la espalda, pero siguieron esperando que cargara las bolsas del súper? ¿Cómo cambiaron cuando les dije que necesitaba ayuda con los gastos, pero siguieron pidiendo dinero para sus caprichos? Había intentado poner límites antes, pero siempre encontraban formas de hacerme sentir culpable por pedirles que me trataran con dignidad básica. Esta vez es diferente, insistió Mauricio. ¿Por qué? Porque ahora saben que hay consecuencias para sus acciones. Me levanté de nuevo. Porque ahora saben que no soy tan tonta como creían. No creemos que seas tonta, protestó Marta. No. Caminé hacia la cocina y regresé con mi teléfono. Entonces explíquenme esto. Les mostré los mensajes de WhatsApp entre ellos dos de la semana pasada, donde se reían de lo fácil que era convencerme de darles dinero. Donde Mauricio le decía a Marta que yo era demasiado sentimental para negarles algo. Donde Marta le respondía que solo tenían que hacerme sentir útil y yo abría la cartera sin preguntas. Los dos se quedaron petrificados cuando vieron sus propios mensajes. ¿Cómo conseguiste esos mensajes?, susurró Marta. Porque soy menos tonta de lo que ustedes creen, respondí. Y porque durante meses he estado documentando exactamente cómo me tratan cuando piensan que no me doy cuenta. Tenía capturas de pantalla, grabaciones de audio, un registro completo de 3 años de abuso emocional y financiero. No porque planeara usarlo legalmente, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que no estaba loca, que realmente me estaban tratando mal. Mamá, Mauricio se acercó con las manos extendidas en gesto de súplica. Nosotros te queremos. Solo no sabíamos expresarlo bien. Me quieren. Le mostré otro mensaje, donde le decía a un amigo que yo era su pensión personal garantizada. Esta es su forma de querer. Eso fue sacado de contexto, tartamudeó. ¿Cuál es el contexto apropiado para llamar a tu madre pensión personal garantizada?, lo confronté. No tenía respuesta, porque no la había. La verdad, continué, es que ustedes no me quieren. Quieren lo que yo represento para ustedes: estabilidad financiera, trabajo doméstico gratuito, cuidado de niños sin costo. Eso no es cierto, gimoteó Marta. Entonces pruébenlo, las reté. Pruébenme que me quieren sin mi dinero, sin mi casa, sin mis servicios. Pruébenme que pueden amarme solo por ser su madre, no por lo que pueden obtener de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Está bien, explotó Mauricio después de unos segundos de silencio tenso. Tienes razón. Tal vez sí hemos dependido demasiado de ti. Pero eso se puede arreglar. Podemos empezar de nuevo. Sus palabras sonaban desesperadas, como las de alguien que se está ahogando y trata de agarrarse de cualquier cosa para no hundirse. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes. Empezar de nuevo. Me senté en mi sillón, adoptando la postura más cómoda que había tenido en años. Como cuando me prometiste que conseguir trabajo era tu prioridad y 2 años después sigues viviendo de mi dinero. Esta vez es diferente, insistió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. O como cuando Marta me prometió que solo necesitaba ayuda, por unos meses, con los gastos de sus hijos y 3 años después sigo pagando uniformes, útiles escolares y actividades extracurriculares. Marta se encogió en el sofá, incapaz de sostener mi mirada. Las promesas de ustedes no valen nada, continué. Porque nunca han entendido cuál es el problema real. ¿Cuál es el problema entonces?, preguntó Mauricio con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que solo mostraba su frustración. El problema es que ustedes no me respetan. No como persona, no como madre, no como ser humano independiente. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle donde antes solía caminar libremente antes de convertirme en prisionera de mi propia generosidad. Para ustedes, yo soy una cosa que existe para servirlos. Eso no es cierto, protestó Marta, pero sus palabras sonaban automáticas, sin convicción. No. Saqué mi teléfono otra vez. Veamos algunos ejemplos de los últimos meses. Les leí en voz alta sus propios mensajes. Mauricio diciéndole a su exesposa que no se preocupara por el dinero de los niños porque mi mamá siempre afloja la lana. Marta escribiéndole a una amiga que cuando necesitaba dinero extra,
Solo tenía que inventar una emergencia familiar y yo caía redondita. Ustedes han estado riéndose de mí a mis espaldas durante años, les dije mientras guardaba el teléfono. Han estado presumiendo con sus amigos lo fácil que es manipularme. Mamá, esos mensajes. Comenzó Marta. ¿Qué? También están sacados de contexto. La interrumpí. ¿O van a decir que era broma? ¿Que no lo decían en serio? No respondieron, porque sabían que habían sido atrapados sin excusa posible. Pero ¿saben qué es lo que más me duele de todo esto? Continué. No es la falta de respeto. No es el abuso financiero. Es que ustedes realmente creyeron que yo era tan tonta que nunca me iba a dar cuenta. Me senté frente a ellos, y por primera vez en la conversación, vi que realmente me estaban escuchando. Creyeron que una mujer que crió 2 hijos sola después de enviudar, que manejó un negocio exitoso durante años, que administró la herencia de sus abuelos responsablemente, era demasiado estúpida para darse cuenta de que la estaban usando. Nunca pensamos que fueras estúpida, murmuró Mauricio. ¿No? Entonces explícame por qué tomaron mi tarjeta sin permiso, gastaron una fortuna, y llegaron aquí riéndose como si hubieran hecho la travesura más divertida del mundo. Porque pensamos que... Empezó a decir, pero se calló. ¿Qué? Lo presioné. ¿Qué me iba a reír con ustedes? ¿Qué iba a felicitarlos por robarme? ¿Qué iba a estar orgullosa de tener hijos ladrones? No somos ladrones, explotó Marta. ¿Cómo le llamas a tomar dinero que no es tuyo sin permiso del dueño? La desafié. Es dinero de familia, respondió débilmente. Dinero de familia. Me reí con amargura. ¿Desde cuándo mi dinero es dinero de familia? ¿Desde cuándo mis decisiones financieras son decisiones familiares? Desde siempre, contestó Mauricio, y por primera vez en la conversación, sentí que estaba siendo completamente honesto. Desde siempre hemos sabido que podíamos contar contigo. Ahí está la verdad, dije, sintiendo una extraña satisfacción de finalmente escucharla en voz alta. Para ustedes, contar conmigo significa tomar lo que necesiten cuando lo necesiten, sin preguntar, sin agradecer, sin considerar cómo me afecta a mí. No es así, protestó Marta, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. ¿No? Entonces dime, Marta, ¿cuántas veces en estos 3 años me preguntaste si yo tenía dinero suficiente para mí antes de pedirme ayuda para tus gastos? No pudo responder. ¿Y tú, Mauricio? ¿Cuántas veces consideraste buscar trabajo de verdad antes de pedirme dinero para tus emergencias? Tampoco pudo responder. Ninguna, respondí por ellos. Ni una sola vez se preocuparon por mi bienestar financiero antes de meter la mano en mi cartera. Me levanté y caminé hacia la cocina, no porque necesitara algo, sino porque necesitaba el espacio para procesar lo que estaba sintiendo. No era tristeza. No era ira. Era algo más complejo. Era liberación. ¿Saben lo que pasó mientras ustedes gastaban mi dinero en sus caprichos? Les grité desde la cocina. Dejé de ir al dentista porque no tenía dinero para el tratamiento que necesitaba. Dejé de comprar las medicinas caras que me ayudaban con el dolor de artritis. Dejé de salir con mis amigas porque no podía pagar ni un café. Regresé a la sala y los encontré con las cabezas bajas, pero no sabía si era por vergüenza genuina o por haber sido atrapados. Mientras ustedes se compraban ropa nueva con mi dinero, continué, yo usaba la misma ropa de hace 5 años porque cada peso extra se iba en mantenerlos a ustedes. Mamá, nosotros no sabíamos, susurró Marta. Claro que sabían, exploté. Sabían perfectamente. Solo que no les importaba. Si nos importaba, protestó Mauricio. ¿Les importaba? ¿Cómo les importó cuando me enfermé de gripe el año pasado y tuve que pedirle a la vecina que me trajera medicina porque ustedes estaban ocupados? Había estado 3 días en cama con fiebre, llamándolos sin que contestaran, hasta que mi vecina Dora se dio cuenta de que no había salido de la casa y vino a ver cómo estaba. ¿Cómo les importó cuando me caí en el baño y estuve en el hospital? Y lo primero que preguntaron fue si había cancelado las tarjetas de crédito. Es que queríamos protegerte, murmuró Marta. Protegerme. La miré con incredulidad. O proteger su acceso a mi dinero. Las 2 cosas, respondió Mauricio, y por segunda vez en la conversación, aprecié su honestidad brutal. Al menos eres honesto,
le dije. Sí, querían proteger su fuente de ingresos. Porque eso es lo que soy para ustedes, no su madre, sino su plan de pensión personal. Mamá, nosotros sí te queremos, insistió Marta con lágrimas frescas. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que represento para ustedes? La miré fijamente. Porque hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Te queremos a ti, dijo, pero su voz tembló. Pruébenlo, las desafié una vez más. Pruébenme que pueden quererme sin mi dinero, sin mi casa, sin mis servicios. Demuéstrenme que soy más que una empleada para ustedes. ¿Cómo?, preguntó Mauricio. Respetando mis decisiones. Aceptando que tengo derecho a decir no. Entendiendo que mi vida no existe únicamente para resolver sus problemas. Los miré a ambos, estos dos adultos que había criado con tanto amor y que ahora me miraban como si fuera una extraña. Pero sobre todo, continué, aceptando las consecuencias de lo que hicieron hoy. ¿Qué consecuencias?, preguntó Marta con voz temblorosa. Sonreí, esa sonrisa que había estado guardando durante toda la conversación. Ya lo van a ver. ¿Qué quieres decir con «ya lo van a ver»? Mauricio se puso de pie bruscamente, y pude ver el pánico regresando a sus ojos. Mamá, ¿qué más has hecho? Su pregunta me confirmó lo que ya sabía. Incluso ahora, después de todo lo que habían escuchado, seguían pensando que yo era la villana de esta historia. Seguían creyendo que había algo malo en que una madre se defendiera del abuso de sus propios hijos. No he hecho nada más, respondí con calma. Ustedes ya hicieron todo el trabajo por mí. ¿Qué trabajo? Marta se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de miedo y confusión. El trabajo de mostrarme exactamente quiénes son. Me acomodé en mi sillón, sintiéndome más cómoda en mi propia casa de lo que me había sentido en años. Durante 3 años me preguntaba si estaba loca, si estaba exagerando, si realmente era tan malo como se sentía. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte sentir mal, murmuró Mauricio, pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que habíamos discutido. No quisieron. Los miré con una sonrisa triste. Entonces, ¿qué querían cuando me hablaban como si fuera retrasada mental? ¿Qué querían cuando me quitaron las llaves de mi propio carro? ¿Qué querían cuando se reían de lo fácil que era manipularme? No tenían respuesta, porque finalmente estaban entendiendo que cada una de sus acciones había tenido un impacto real en una persona real, su madre. Pero ¿saben qué?, continué. Hoy me dieron el regalo más valioso que me habían dado en años. ¿Qué regalo?, preguntó Marta confundida. Claridad. Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo el sol en la cara por primera vez en mucho tiempo. Claridad sobre quiénes son ustedes realmente. Claridad sobre lo que realmente piensan de mí. Claridad sobre lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué tienes que hacer? La voz de Mauricio sonaba cada vez más pequeña. Vivir mi vida, respondí simplemente. Por primera vez en 3 años, voy a vivir mi propia vida. Pero nosotros somos parte de tu vida, protestó Marta. Lo son. Me volteé para mirarlos. ¿O han sido parásitos en mi vida? Mamá, exclamó Mauricio, ofendido. Es muy dura la palabra, lo confronté. Entonces dime cómo le llamas a alguien que vive de otra persona sin dar nada a cambio, que toma sus recursos sin permiso, que la usa para su beneficio personal sin considerar el daño que le causa. Nosotros sí damos cosas a cambio, protestó Marta débilmente. ¿Cómo qué? La desafié. ¿Cómo las visitas obligatorias los domingos donde yo cocino para toda su familia? ¿Cómo los abrazos falsos que me dan cuando necesitan dinero? ¿Cómo las sonrisas fingidas cuando les conviene aparentar que me quieren? No son fingidas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces explícame por qué desaparecen cuando no necesitan nada de mí. Explícame por qué sus llamadas telefónicas siempre terminan con una petición de dinero. Explícame por qué nunca me buscan solo para saber cómo estoy. Tenía razón y lo sabían. En 3 años, no recordaba ni una sola conversación con ellos que no hubiera terminado en algún tipo de favor o petición económica. Mamá, Mauricio se acercó, intentando usar el tono manipulador que también había funcionado antes. Entendemos que estés dolida. Pero somos familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, asentí,
y vi un destello de esperanza en sus ojos. Las familias se perdonan, pero también se respetan. También se cuidan mutuamente. También se aman de forma genuina. Nosotros te amamos, insistió Marta. ¿Me aman? ¿O aman lo que hago por ustedes? La miré directamente a los ojos. Porque hay una diferencia muy importante entre las dos cosas. Te amamos a ti, repitió, pero su voz tembló. Entonces no tendrán problema con los cambios que voy a hacer, dije con una sonrisa. ¿Qué cambios?, preguntó Mauricio con pánico evidente. Primero, comencé a contar con los dedos. Se van a mudar de mi casa. Hoy mismo. Mamá, exclamó Mauricio. No puedes hacer eso. ¿A dónde vamos a ir? Ese no es mi problema, respondí con calma. Ustedes son adultos de 42 y 38 años. Seguramente pueden resolver su propia situación de vivienda. Pero no tenemos dinero para rentar algo, protestó. ¿No? ¿Qué pasó con el dinero que no gastaban en renta porque vivían gratis en mi casa? ¿Qué pasó con el dinero que no gastaban en comida porque yo se las compraba? ¿En qué gastaron todo ese dinero que se ahorraron explotándome? No pudieron responder porque sabían exactamente en qué lo habían gastado, en caprichos, en salidas, en cosas que querían pero no necesitaban. Segundo, continué, van a devolverme las llaves de mi carro. Hoy mismo. Pero mamá, yo necesito el carro para buscar trabajo, suplicó Mauricio. ¿Buscar trabajo? Me reí. ¿El trabajo que has estado buscando durante 2 años? Creo que es hora de que busques trabajo de verdad, a pie, en transporte público, como hace la gente normal. ¿Cómo voy a llegar a las entrevistas sin carro?, protestó. Como llegó todo el mundo antes de robarte el mío, respondí sin compasión. Camión, metro, taxi, Uber. O puedes pedirle prestado el carro a alguno de esos amigos con los que sales a parrandear con mi dinero. Mamá, por favor. Marta intentó un enfoque diferente. Estás tomando decisiones muy drásticas. ¿No crees que deberías pensarlo mejor? Pensarlo mejor. La miré con incredulidad. ¿Cómo ustedes pensaron mejor antes de robarme la tarjeta? ¿Cómo pensaron mejor antes de gastar $32,000 sin permiso? Eso fue diferente, murmuró. ¿Diferente cómo? Porque cuando ustedes toman decisiones drásticas que me afectan a mí, está bien, pero cuando yo tomo decisiones que los afectan a ustedes, está mal. No pudo responder, porque la hipocresía era evidente. Tercero, continué con mi lista, van a buscar la forma de pagar sus propios gastos de ahora en adelante. No más mesadas. No más emergencias familiares. No más préstamos que nunca devuelven. ¿Cómo vamos a vivir?, gimoteó Marta. ¿Cómo vive todo el mundo?, respondí. Trabajando. Mauricio puede conseguir cualquier trabajo, aunque no sea el trabajo de sus sueños. Tú puedes pedirle ayuda a tu esposo en lugar de venir a esquilmar a tu madre. Mi esposo no gana suficiente, protestó. ¿No gana suficiente para qué? ¿Para el nivel de vida que quieren llevar robándome a mí? Pues entonces ajusten sus expectativas a su realidad. Mamá, esto es muy cruel, susurró Mauricio. Cruel. Lo miré con asombro. ¿Yo soy cruel por pedirles que se comporten como adultos responsables? Ustedes no fueron crueles cuando me trataron como su empleada durante 3 años. No es lo mismo, murmuró. Tienes razón, asentí. No es lo mismo. Porque lo que ustedes me hicieron fue durante años, con premeditación, aprovechándose de mi amor de madre. Lo que yo estoy haciendo es una respuesta natural a años de abuso. No te abusamos, protestó Marta. No. Saqué mi teléfono otra vez. ¿Quieren que les lea sus propios mensajes otra vez? ¿Los mensajes donde se burlan de lo fácil que es manipularme? ¿Los mensajes donde planean qué mentira van a inventar para sacarme dinero? Se quedaron callados, finalmente sin argumentos. Cuarto y último, continué, van a aprender a respetarme o van a aprender a vivir sin mí. Ya no voy a tolerar faltas de respeto. Ya no voy a tolerar manipulaciones. Ya no voy a ser su víctima. Mamá, Mauricio se acercó con lágrimas en los ojos. Nosotros no queremos vivir sin ti. Entonces aprendan a vivir conmigo, respondí.
Pero conmigo de verdad. Con Gloria Márquez, la mujer. No con la empleada que crearon en su cabeza. Los miré a ambos, estos dos seres humanos que había amado más que mi propia vida, y sentí algo que no había sentido en años: paz. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Marta con voz quebrada. Sonreí, esa sonrisa que finalmente reflejaba lo que sentía por dentro. Ahora yo voy a ser feliz. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi café favorito, el mismo al que no había podido ir en 3 años porque no tenía dinero para esos lujos. Tengo frente a mí un capuchino con arte en la espuma y un libro que compré esta mañana, solo porque quería leerlo. Mi amiga Dora está sentada a mi lado, riéndose de algo que acaba de contarme sobre su nieto, y por primera vez en años, puedo reírme con ella sin tener que interrumpir la conversación para atender alguna emergencia de mis hijos. ¿Y ellos cómo están?, me pregunta Dora, aunque ya conoce la respuesta. Es la misma pregunta que me hace cada vez que nos vemos, no porque le importe realmente cómo están Mauricio y Marta, sino porque le fascina la transformación que he tenido desde que dejé de ser su empleada personal. Mauricio consiguió trabajo, le digo, tomando un sorbo de mi café. En una fábrica. No es el trabajo de ejecutivo que soñaba, pero le paga lo suficiente para rentar un cuartito y comer todos los días. ¿Y sigue viviendo en el cuarto ese cerca de la central de autobuses?, pregunta Dora con genuina curiosidad. Sí, sigue ahí. Al principio me mandaba fotos del lugar tratando de que me diera lástima, pero cuando se dio cuenta de que eso no iba a funcionar, dejó de hacerlo. Era cierto. Los primeros meses después de que se mudaran de mi casa habían sido una campaña constante de manipulación emocional. Fotos del cuarto diminuto de Mauricio, quejas constantes sobre la comida que tenía que comprar con su propio dinero, lamentos sobre lo injusta que había sido con ellos. ¿Y Marta? Marta descubrió que su esposo sí gana suficiente dinero para mantener la familia, respondo con una sonrisa irónica. Solo que antes era más fácil sacarme dinero a mí que pedírselo a él. Qué conveniente, comenta Dora, y ambas nos reímos. La verdad es que Marta había tardado exactamente 2 semanas en darse cuenta de que su esposo podía perfectamente pagar todos los gastos que antes me endosaba a mí. La diferencia era que él sí le pedía explicaciones sobre en qué gastaba el dinero, algo que yo nunca había hecho. ¿Te siguen hablando?, me pregunta Dora, aunque también conoce la respuesta a esa pregunta. Mauricio me habla cada 15 días, respondo. Siempre es la misma conversación, me cuenta cómo está, me pregunta cómo estoy yo, y luego hay un silencio incómodo donde antes él me pediría dinero, pero ahora ya sabe que no va a conseguir nada. Y ya no pide dinero. Lo intentó un par de veces al principio, me río recordando esas conversaciones. Pero cuando le dije que si tenía una emergencia real podía pedirle prestado a alguno de esos amigos con los que se gastaba mi dinero en parrandas, se dio cuenta de que esa estrategia ya no funcionaba. ¿Y Marta? Marta me habla menos. Creo que sigue molesta porque no le permití que siguiera trayendo a toda su familia a comer gratis los domingos. Esa había sido una de las conversaciones más reveladoras después de todo el drama. Marta había llegado el domingo siguiente como si nada hubiera pasado, con su esposo e hijos, esperando que yo cocinara para todos como siempre. Cuando le dije que si quería almorzar conmigo, podía venir sola, con comida que ella comprara y cocinara, me dijo que no era lo mismo. Por supuesto que no era lo mismo. Ya no era gratis. ¿Los extrañas?, me pregunta Dora, y esta vez la pregunta sí es genuina. Extraño a los hijos que creía que tenía, respondo después de pensarlo un momento. Extraño la idea de ellos. Pero no extraño la realidad de cómo me trataban. Es la verdad. Durante los primeros meses hubo momentos de soledad, momentos en que mi cerebro automáticamente esperaba escuchar el ruido constante de gente en mi casa, el drama diario de sus problemas, la sensación de ser necesitada. Pero cada vez que sentía esa nostalgia, recordaba cómo se había sentido realmente esa época. El cansancio constante, la ansiedad financiera, la sensación de ser invisible en mi propia vida. ¿Y qué has hecho con todo el tiempo libre?, pregunta Dora con una sonrisa cómplice. ¿Te refieres a todo el tiempo que antes gastaba limpiando los desastres de otros, cocinando para gente que nunca agradecía, y trabajando gratis como niñera? Me río, pues he estado ocupadísima siendo egoísta. Y era cierto. Había redescubierto el placer de despertarme cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando alguien más necesitaba que yo hiciera algo por ellos. Había vuelto a cocinar solo lo que a mí me gustaba,
en las cantidades que yo quería comer. Había recuperado el control de mi televisión, mi baño, mi refrigerador. ¿Has viajado?, me pregunta. Fui a Guadalajara el mes pasado, le digo, y veo cómo se le iluminan los ojos. 5 días en un hotel bonito, comiendo en restaurantes, visitando museos. Todo pagado con mi propio dinero que ahora no se va en mantener a 2 adultos perezosos. Había sido mi primer viaje en años. Un viaje que había planeado yo, pagado yo, disfrutado yo. Sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que consultar los horarios de nadie más, sin tener que preocuparme por si alguien iba a estar bien sin mí. ¿Y tu casa? ¿Cómo se siente vivir sola otra vez? Se siente como volver a respirar después de estar ahogándose durante años, respondo sin dudar. Se siente como volver a ser dueña de mi propia vida. Mi casa ahora huele a las velas que me gustan, no a la comida que cocinaba para otros. Mi sala tiene los cojines en el lugar donde a mí me gusta ponerlos, no desperdigados por donde los dejaban las visitas. Mi refrigerador tiene la comida que yo quiero comer, no lo que necesitaba tener para alimentar a media familia. ¿Crees que algún día vuelvan a tener una relación normal?, me pregunta Dora. ¿Normal según quién?, le respondo. ¿Normal según ellos, donde yo vuelvo a ser su empleada personal? ¿O normal según yo, donde me tratan con respeto y dignidad? Normal donde se quieren de verdad, clarifica. Si algún día aprenden a quererme sin querer usarme, sí. Pero eso requiere que ellos cambien, no yo. Tomo otro sorbo de mi café. Y hasta ahora, no he visto evidencia de que quieran cambiar. La verdad es que Mauricio y Marta habían aprendido a sobrevivir sin mi dinero, pero no habían aprendido a relacionarse conmigo sin manipulación. Sus conversaciones conmigo seguían siendo calculadas, cuidadosas, diseñadas para no provocar que les cortara el contacto completamente. Pero no había sinceridad. No había reconocimiento real de lo que me habían hecho. No había disculpas genuinas. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Dora. ¿De haberlos corrido de mi casa? ¿De haber recuperado mi dignidad? ¿De haber dejado de ser víctima de mis propios hijos? Me río. Para nada. Ni siquiera un poquito. Lo único de lo que me arrepiento, digo después de pensarlo, es de haber tardado tanto en hacerlo. Me arrepiento de haberles permitido que me trataran mal durante 3 años. Me arrepiento de haber confundido el amor de madre con ser una mártir. ¿Crees que eres una mala madre?, me pregunta, y puedo ver en sus ojos que es una pregunta que ha querido hacerme durante meses. Creo que fui una madre demasiado buena, respondo honestamente. Tan buena que olvidé que también tenía derecho a ser una persona. Tan buena que dejé que me convirtieran en una cosa en lugar de una madre. ¿Y ahora? Ahora soy una madre que se respeta a sí misma. Y si ellos no pueden amar a esa versión de mí, entonces nunca me amaron realmente. Terminamos nuestros cafés mientras vemos pasar a la gente en la calle. Parejas jóvenes, familias con niños, ancianos tomados de la mano. Vida normal, vida real, sin drama, sin manipulación, sin emergencias falsas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le digo a Dora mientras nos preparamos para irnos. ¿Qué? Que por primera vez en años, cuando me despierto en las mañanas, me despierto para mí. No para ser útil a alguien más. No para resolver los problemas de alguien más. No para ser lo que alguien más necesita que sea. ¿Y cómo se siente eso? Sonrío, esa sonrisa que ahora viene naturalmente, sin esfuerzo, sin cálculo. Se siente como libertad. Nos levantamos de la mesa, y mientras camino hacia mi carro, que ahora solo manejo yo, cuando yo quiero, para ir donde yo decido, saco mi teléfono para revisar los mensajes. Hay uno de Mauricio preguntando si puedo llamarlo más tarde. Hay uno de Marta mandándome una foto de sus hijos con un mensaje que dice: los niños extrañan a la abuela. Los leo, los archivo, y sigo caminando. Tal vez los llame más tarde, tal vez no. Tal vez vaya a ver a mis nietos este fin de semana, tal vez prefiera ir al cine con Dora. Por primera vez en años, la decisión es completamente mía. Y no hay nada en este mundo que se sienta mejor que eso. Subo a mi carro, pongo mi música favorita, y manejo hacia mi casa. Mi casa, donde nadie me está esperando para pedirme algo. Mi casa, donde puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Por fin,
Después de muchos años de cuidar a todos menos a mí misma, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había decidido cuidarme a mí.